Estamos en tiempo de Cuaresma y yo creo que las lecturas de estos días, desde el miércoles de ceniza para acá, nos están ayudando a todos a revisar muchas cosas en nuestra vida. Muchos de nosotros ya hemos acudido al sacramento de la confesión varias veces, 2 o 3 veces quizás ya en la Cuaresma. Es decir, nos damos cuenta de que nosotros mismos tenemos esa necesidad de amor, tenemos esas fracturas en el amor y por consiguiente podemos recibir esa medicina de amor. Tal vez el título que le podríamos dar a esta enseñanza es exactamente ese: la Eucaristía, medicina de amor. Vamos entonces a desarrollar ese programa, esos 3 o 4 puntos que tenemos. Hemos invocado el auxilio del Espíritu Santo, hemos pedido también la compañía y la oración de la Santísima Virgen, y en este momento quiero también llamar a nuestros ángeles custodios y a los santos ángeles de Dios. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Empecemos entonces con la necesidad del amor. Es una necesidad que no es tan fácil de reconocer. Creo que muchos de nosotros nos sentiríamos casi humillados de pedir amor. Si hay algo que uno no quiere hacer, es mendigar amor. Nos sentimos injuriados, nos sentimos degradados y tenemos que pedir que nos amen. Pero fíjate una cosa, a uno le cuesta trabajo pedir muchas cosas, o sea, pedir alimento o pedir ropa. En general, mendigar es difícil. Por supuesto que es difícil, porque significa declararse en necesidad, declararse débil, declararse frágil, declararse menos, podríamos decir. O sea que pedir es difícil, pero entre todas las cosas que hay que pedir, quizás una de las más difíciles es pedir amor. Y yo quisiera detenerme en ese punto. ¿Por qué es tan difícil pedir amor? Quizás la primera respuesta que muchos darían es: eso es algo que sencillamente tiene que darse. Por ejemplo, en el amor de pareja, tratar de convencer a una persona para que se enamore de otra suena ridículo. El Cantar de los Cantares es un libro que tiene 8 capítulos y habla casi todo sobre el amor, especialmente el amor de pareja. En el último versículo del capítulo 8 dice: si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Ahí hay una clave importante. Necesitamos amor, pero resulta que el amor no lo podemos pagar con nada. Nos dice el Cantar de los Cantares: si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Cantar de los Cantares, capítulo 8. Eso quiere decir que entre todas las necesidades que tenemos, hay una que es tan grande, tan sublime, que no la podemos pagar. Yo puedo ir al supermercado y puedo comprar agua, alimento, ropa. Puedo incluso comprar diversión. Si nos salimos del marco legal, se puede comprar placer. Eso es la prostitución, la compra de placer. Se puede comprar placer. Es decir, se puede comprar el cuerpo, si vamos a ponerlo de esa manera. Se puede comprar el cuerpo de una persona, pero el corazón de esa persona estará muy lejos de su cuerpo. Entonces,
el amor es una necesidad, pero es una necesidad preciosa. Es la necesidad de algo infinito, es la necesidad de algo sublime. ¿Y qué es eso tan particular? ¿Por qué el amor tiene ese valor que supera todo otro valor? Ese valor que hace que uno no pueda comprarlo, y que si uno intenta comprarlo, lo que logra es devaluarse uno, porque eso es lo que dice la frase del Cantar de los Cantares. Parece que la razón más profunda nos la da Santa Catalina de Siena, cuando dice que es que nosotros mismos estamos hechos de amor. El alma humana, le dice Dios a Santa Catalina, fue creada por amor y está hecha de amor. Entonces, cuando nosotros tomamos alimentos o cubrimos nuestro cuerpo con la ropa o pagamos por tener una vivienda, estamos recibiendo algo que es de menor valor que nosotros. Porque evidentemente, y Jesús lo dice, el cuerpo vale más que el vestido y la vida vale más que el alimento. Entonces lo que nosotros podemos comprar vale menos que nosotros. En cambio, el amor es algo que es de nuestra estatura, es de nuestra dignidad. El amor es algo que se sitúa en la escala, podremos decir, en la escala de los seres, se sitúa a nuestra misma altura. El amor hace que nosotros recibamos algo de nuestra misma dignidad. Y por eso es tan difícil pedir amor, porque si toca pedirlo, si toca negociarlo, ya se devalúa, ya no es. El amor es algo concorde, es algo de la misma dignidad que uno tiene como persona. Nosotros estamos hechos de amor, hechos por amor y hechos para el amor. Y por eso la necesidad de ser amados y la necesidad de amar son necesidades que superan incluso la misma vida. Yo voy a recordar 2 o 3 historias que creo que ilustran este punto, y con eso terminamos nuestra primera parte hoy. La primera historia dejó muchas heridas en este país, en Colombia. Voy a referirme a uno de los hombres más inteligentes y al mismo tiempo más perversos, aunque siempre habrá quien contradiga. Me refiero a Pablo Escobar. Nadie puede negar la sagacidad, la capacidad organizativa, la increíble creatividad, el ingenio desbordante de Pablo Escobar. Un hombre que siempre parecía encontrar una solución hasta los problemas más desesperados. Un hombre que tenía una capacidad de negociar y de subyugar a todo tipo de personas, dentro y fuera del aparato estatal. Un hombre que desde la sombra, cuando ya empezaron a salir todos sus negocios, pues él tuvo que salir de la luz pública, desde la sombra movía una red de miles de personas, literalmente. Una empresa a su manera exitosa. Este hombre se convirtió en enemigo, por supuesto, del Estado, y él le declaró la guerra a un país. Así como se oye. Un particular, una persona particular que le declara la guerra a un país. Y empezó a atacar las Fuerzas Armadas, y esto hay que decirlo para los que no lo recuerdan o para los que están ahora muy jóvenes. Las cosas fueron del tamaño de ponerle un precio a la cabeza de cada policía. Cualquier policía, por el hecho de ser policía, era un enemigo de Pablo Escobar. Y si tú le demostrabas a Pablo Escobar, maté 7 policías, el precio de cada cabeza es tanto, aquí tiene su dinero. Este hombre, con esa capacidad organizativa y con esa fuerza sin escrúpulo ni límite alguno, sin embargo pudo ser atrapado. Que ese
¿Cómo se logra atrapar a un criminal? Las comunicaciones. Cuando una persona sigue dirigiendo efectivamente a otras, tiene que comunicarse con ellas. Y para comunicarse, pues tiene que utilizar teléfonos. Los teléfonos se interceptan, los celulares se interceptan. Entonces, si se sabe que se está comunicando con alguien, entonces se hace el seguimiento y esa tecnología cada vez es más sofisticada y se ubica donde está la persona. Un cerco policial y se hace un barrido estricto de un grupo de casas, de un barrio, de lo que sea hasta llegar a donde está la persona. La comunicación. Por eso uno de los mafiosos italianos más famosos de los últimos años renunció completamente a todo lo electrónico. Fíjate cómo hay gente que tiene una inteligencia impresionante. Lamentablemente ya sabemos para qué la utilizan. Este mafioso italiano jamás utilizaba un teléfono, jamás utilizaba un celular, jamás. Cuando ya el Estado italiano le declaró la guerra y ya él sabía que era objetivo, podríamos decir objetivo militar del Estado, se fue a vivir al último rincón de por allá Sicilia, de ese sur de Italia, se fue a vivir por allá y empezó a llevar una vida de campesino italiano. Jamás tomaba un teléfono, jamás respondía una llamada, no tenía ningún número, manejaba toda su red con papelitos escritos a lápiz. Por cierto, y esto me parece degradante, sus mensajes eran en clave y para dar esa clave o para encriptar esos mensajes utilizaba textos de la Biblia. ¡Qué profanación! Utilizaba textos de la Biblia y papelitos escritos a lápiz para dar órdenes. De manera que los mensajeros eran otros labriegos que llegaban allá a la finca, visitaban, recogían unos papelitos y daban otros papelitos y seguía el negocio. Por supuesto, las técnicas de triangulación y de interceptación de teléfonos no sirven en esos casos. Pero en la historia de Pablo Escobar sí sirvieron. ¿Y dónde estaba el lado débil de Pablo Escobar? En la familia. Ustedes lo saben tanto como yo. Y decir en la familia es en el amor. Finalmente la persona tiene que amar a alguien. Y cuando ama a alguien se vuelve débil. Cuando ama a alguien tiene que abrir una puerta. Él podía, teóricamente hubiera podido renunciar a su imperio, renunciar a todas las comunicaciones, irse no sé a qué país, suponiendo que lo hubiera logrado, y sobrevivir, pero eso no era vida para él. Para que la vida tuviera algún sabor, él necesitaba tener conexión con alguien, con su hijo, con su esposa, con alguien. Y ustedes saben que, o si no saben les cuento, en el momento final de atrapar a Pablo Escobar, pues la esposa y el hijo estaban en poder de las autoridades. Incluso me parece recordar que se encontraban en un hotel aquí en Bogotá. Y desde ahí, obviamente, se podían trazar las llamadas. Durante mucho tiempo él trató de hacer lo que hace una persona, un criminal inteligente en esas circunstancias. Utilizar cada teléfono una sola vez y por menos de un minuto. Con la tecnología de esa época, en un minuto no se alcanza a ubicar dónde está un celular y ya él se deshacía de ese teléfono. Pero las cosas tienen un límite, es terriblemente fatigante así. Y entonces, en una conversación con las personas que él amaba, porque finalmente tenía que amar a alguien, con las personas que él amaba, en una conversación de esas, se demoró más de lo que estaba acostumbrado. No soportó dejar de hablar. Tenía que hablar, tenía que conectarse. No necesitaba solo agua, vestido, habitación. Necesitaba sentir que para alguien vale mi vida. A alguien le importo y alguien es importante para mí. Eso indica lo poderoso que es el amor. Él no era ningún tonto. Él sabía que desde el momento en el que se pasaba de 40 a 45 segundos empezaba a peligrar su vida. Pero siguió hablando y siguió hablando. Porque necesitaba sentir que había algo de amor en alguna parte para él. Él se sabía perfectamente odiado, pero necesitaba sentirse amado por alguien. Por supuesto, cuando la conversación se prolongó, inexorablemente la tecnología hizo su trabajo y se pudo ubicar en qué sector se encontraba. El desenlace ustedes lo conocen.
Esa es la fuerza del amor. Ese es el poder que tiene el amor. Más que la vida misma. Desde el segundo 41 o 42 de esa llamada, él sabía, aquí estoy por perder mi vida. Pero ya no quería una vida donde no hubiera amor. Mis otros ejemplos son muy conocidos porque son los de la Biblia. Sabemos el caso de Sansón. Sansón lo pierde todo por el amor. En este caso por el amor de una mujer, como dice la canción. A mí me gusta repetir que Sansón, que le ganó a 10,000 filisteos, fue vencido por una filistea. Para que me vengan a decir que la Biblia es machista. Si la Biblia lo que está diciendo es que una filistea puede más que 10,000 filisteos. Y por eso existe ese famoso dicho, por eso existe ese famoso refrán que se conoce en todas partes en francés: cherchez la femme. Busque la mujer. En alguna parte hay alguna mujer que es la que está moviendo los hilos. Hay mucho poder, y ese poder es poder de amor. Sansón no le contó a nadie sus secretos, pero sí se los contó a Dalila. Sansón tenía una alianza con Dios, una alianza que era como un hilo de oro con Dios, y ese hilo de oro se rompió, y la persona que tuvo la fuerza para romperlo fue el hilo de los cabellos de Dalila. Entonces hay poder en el amor, un poder inmenso, un poder gigantesco. En ese caso se trata de un poder mal utilizado, un poder para el pecado. Pero en otras ocasiones es el amor el que transforma las vidas de otra manera. Tenemos ese otro ejemplo de la Escritura, capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Lo de Sansón se encuentra, por supuesto, en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces es el de Sansón. Y este otro ejemplo es el capítulo 19 de San Lucas, donde tenemos el pasaje de un hombre llamado Zaqueo. Y este Zaqueo ha hecho de su vida un homenaje al dinero. El dinero es su valor fundamental. Y por el dinero este hombre ha soportado avalanchas de odio. Zaqueo es lo que se llama un publicano, un cobrador de impuestos. El publicano. Y un publicano era odiado no solamente porque la gente no suele querer a los impuestos. A ver, levanten la mano los que sienten alegría y gozo al pagar sus impuestos. Quiero ver. A ver, sus manos, por favor. Allá hay una mano levantada, pero se bajó. Cuando vio que era la única, dijo, no. ¿Cierto? Los impuestos no es algo que produzcan gran entusiasmo. Los impuestos no producen entusiasmo. Pero lo de Zaqueo era peor que eso. En el sistema de los romanos, los cobradores de impuestos trabajaban obviamente para el imperio. ¿De qué manera? Los romanos le ponían una cuota al cobrador. Le decían, mira, tú de esta región o ciudad donde vas a cobrar los impuestos, tienes que darnos tantos talentos o tantos sestercios o tantos didracmas. Ese es el tipo de monedas que se manejaban en esa época. Tienes que darnos el sestercio, era bastante común. Tienes que darnos tantos sestercios. Pongamos una cifra aquí ficticia, 2,000 sestercios. De ahí en adelante, lo que tú saques es para ti. Eso quiere decir que los romanos ponían a los publicanos en la situación de despertar sus agallas, su apetito y su codicia, porque él sabía que si lograba hacer 4,000 sestercios, yo le pago 2,000 al imperio y el resto queda para mí. El resto queda para mí. Entonces los publicanos tenían una muy bien ganada fama de gente codiciosa, gente sin alma, gente sin límite y sin escrúpulo, un poco a la manera de lo que hemos dicho de Pablo Escobar. Pero ¿qué pasaba? Que eso tenía un precio. La gente sabía ese juego.
La gente sabía que los publicanos eran los grandes traidores, los ayudantes del enemigo, los ayudantes del imperio, los ayudantes de los paganos, los ayudantes de los blasfemos, de las cosas que más les dolían a los judíos piadosos era ver el águila imperial de los romanos, águila levantada como si fuera un dios. Y entraban esos ejércitos llevando su águila. Es decir, insultando el suelo que Dios eligió y que Dios prometió a los padres. Y los publicanos trabajando para esta gente. Los publicanos oprimiendo sobre todo a quienes, sobre todo a los pobres, porque son los pobres los que pueden defenderse menos. Desde tiempos inmemoriales es más fácil robar a los pobres que a los ricos, porque el rico tiene más maneras de defenderse. El pobre, en cambio, tiene menos recursos. Entonces, así lograban los publicanos su fortuna. Y Zaqueo no era la excepción. Zaqueo había hecho de su vida un homenaje al Dios dinero. Ese era su valor central. Pero se encuentra con el amor de Cristo y dice Zaqueo: doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le daré 4 veces. 4 veces. Eso, por supuesto, significa exactamente la contradicción de lo que había sido el motor de la vida de Zaqueo. Pero esto es muy importante recordarlo para lo que viene inmediatamente. Y lo que viene inmediatamente, es decir, en el tercer punto, estamos terminando el primero. En el tercer punto, cuando hablemos de la Eucaristía y de la sanación del amor de Dios, vamos a ver que en más de una ocasión Dios es capaz no solamente de convertir a la persona, sino de darle el giro total. Entre paréntesis, el giro total no son 360 grados, ¿no? Hay gente que dice: me agarró el Señor y me dio 360 grados. Mal, quiere decir que lo dejó donde estaba. Claro, 360 grados, quedó otra vez igual. Cuando usted vaya a describir el poder transformante del amor de Dios, tiene que decir 180 grados. O los ingenieros dirán pi radianes. Sí, o sea, usted tiene que decir que le dio media vuelta. Fíjese el caso de Zaqueo. Su valor central era el dinero. Pero llega esta avalancha de Cristo y ese valor central queda destronado. Hay un nuevo jefe, hay un nuevo líder, hay un nuevo poder que está en el centro del corazón de Zaqueo. Y ese nuevo poder logra una transformación maravillosa. Esto para que nosotros podamos recuperar la fe en esa clase de transformación. Porque el pecado, entre las cosas que tiene, y eso lo sé yo tanto como ustedes, es que el pecado crea en uno una sensación de desesperación. Yo ya no voy a poder cambiar. Yo ya me quedé así. Yo ya soy así. Ya esto está conmigo. ¿Tú te acuerdas que hay 3 virtudes teologales: fe, esperanza y amor, que van juntas? Pues el pecado también tiene su propia trinidad de vicios. En vez de la fe, la incredulidad. En vez de la esperanza, la desesperanza. Y en vez del amor, ustedes dirán odio. No, en vez del amor, idolatría. Es decir, la incredulidad, la desesperación y la idolatría van juntas. Lo mismo que la fe, la esperanza y el amor van juntos. Lo positivo va junto, lo negativo va junto. Fe, esperanza y amor van juntas. Incredulidad, desesperación e idolatría van juntas. Eso quiere decir que la persona que entra por los caminos de la incredulidad fácilmente cae también en desesperación y en idolatría, porque van juntas. Las personas que entran en idolatría fácilmente caen en incredulidad y en desesperación, porque van juntas. Y ese era el caso de Zaqueo. Zaqueo había entrado en idolatría y eso lo había llevado a incredulidad y a desesperación. Pero llega Jesús, soluciona la idolatría, implanta un amor nuevo
Y diríamos que Zaqueo, bajo nueva administración, fue un distinto hombre. En el lenguaje de los informáticos fue Zaqueo 2.0. Empezó una nueva etapa, empezó una realidad nueva. Bueno, ya tenemos ejemplos entonces de la necesidad del amor. Terminemos esta primera parte. Santa Catalina nos ha dicho de parte de Dios que el ser humano fue creado por amor, de amor y para el amor. Eso es lo primero. Por consiguiente, no hay precio que pague el amor. Y el que quisiera comprar el amor se haría despreciable. No lo puedo pagar porque es algo que tiene mi misma dignidad. Cuando yo pago algo, recibo algo de menor dignidad. La ropa que yo tengo no vale lo que yo valgo. El alimento que yo como no vale lo que yo valgo. En cambio, el amor que yo recibo, el amor que yo doy, vale lo que yo valgo. Y luego hemos dado esos 3 ejemplos que muestran el poder o la fuerza que tiene esa necesidad de amor. Pasemos a nuestra segunda parte. El amor está enfermo. Está enfermo. La descripción que hace el apóstol San Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, yo creo que sigue siendo actual hoy. Y esto lo digo con gran dolor, porque resulta que cuando San Pablo está describiendo esa realidad, la está describiendo para el mundo pagano. Es decir, San Pablo está diciendo, así son los paganos. Y cuando yo digo que esa descripción se aplica a nuestra sociedad, estoy diciendo que nuestra sociedad se ha vuelto pagana. Es impresionante lo que nos dice San Pablo. Dice, por ejemplo, aquí, Romanos capítulo 1 a partir del versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, idolatría, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendos, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El amor está enfermo. Con este texto lo entendemos, para que ustedes repasen este retrato que en buena parte me parece que describe tanto de nuestra sociedad actual. Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 31. Algunos toman nota, otros tienen memoria prodigiosa. Aquí dice, no, es que van a comprar el CD. Ah, bueno, está muy bien. Romanos 1, del 21 al 31. Este cuadro no necesita mayor comentario, porque lo que dice ahí es lo que estamos viendo. Esas son las noticias, eso es lo que sale en los periódicos,
Eso es lo que uno encuentra en su propia familia. Eso es lo que uno encuentra entre sus amigos. Esto no necesita que agreguemos comentario. Ni yo lo voy a comentar tampoco, pero sí voy a hablar sobre el origen de esto. Es decir, voy a hacer esta pregunta: ¿y por qué se enferma el amor? Si Dios nos dio esa capacidad de amar, en primer lugar para que lo amáramos a Él, y si además nada puede ser tan digno de amor, es decir, tan amable, eso es lo que quiere decir la palabra amable, nada es tan digno de amor que el mismo Dios. ¿Qué es lo que hace que el amor se enferme? ¿Por qué el amor toma caminos tan oscuros? ¿Por qué se precipita en unos abismos tan sucios? Siendo así que el amor debería servirnos de alas para llegar al cielo, siendo así que el amor debería servirnos de lentes para contemplar el universo en su esplendor maravilloso y preparar también la mirada para adorar al mismo Dios. ¿Qué es lo que hace que se enferme el amor? ¿Por qué caemos en el pecado? Es otra manera de hacer la pregunta. Pues porque el pecado tiene encanto. ¿Y por qué el pecado tiene encanto si es un encanto mentiroso? Ahí es donde está la clave, ahí es donde está el problema serio. Por supuesto que nuestra manera de idolatría, todo pecado es idolatría. Por supuesto que nuestra idolatría es pecado. Y por supuesto que el pecado es lo que arruina la vida. Pero ¿por qué pecamos? ¿Por qué buscamos lo que no debemos? ¿Por qué tiene fascinación sobre el corazón humano lo que es sucio, lo que es mentiroso? ¿Por qué eso sucede? Bueno, parece que hay una respuesta. Yo la tomo de la misma escritura. Esa respuesta la encontramos en el texto mismo del libro del Génesis. Examinemos, vámonos al libro del Génesis, porque la Biblia está repleta de instrucción para nosotros. Y creo que todos sabemos que tenemos una enfermedad en el amor, y todos tenemos claro que ese amor nos hace mucho daño, ese amor dañado nos daña. ¿Pero por qué sucede? Respuesta. Mira lo que le dice la serpiente a Eva. Ya ustedes saben por qué la serpiente ataca en primer lugar a Eva. Pues porque en la mujer están las fuentes de la vida. Corromper a la mujer es la manera más eficaz de corromper la sociedad. Hay que volver a las mujeres egoístas, mentirosas, cuidadosas únicamente de su cuerpo, buscadoras únicamente de su utilidad y su placer, sensibles únicamente a su avance y a su progreso y a su prestigio, y con eso habrá menos seres humanos, y los que lleguen a nacer estarán peor criados y no tendrán una referencia de amor que les lleve al amor de Dios. Destruir, despedazar, ensuciar, profanar el corazón de la mujer es la manera tristemente eficaz de despedazar la sociedad. Entonces ya sabemos por qué la serpiente atacó a la mujer. Pero en el ataque que la serpiente hizo a la mujer hay como un prototipo. Hay una referencia, hay un modo de obrar que la serpiente ha seguido utilizando. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es Génesis capítulo 3, versículo 5. Y ese versículo es muy importante porque ahí está la estructura misma de la mentira, el misil que la serpiente envía a cada corazón con una intención muy precisa: separarte de Dios. Es decir, el objetivo de la serpiente es muy claro. De lo que se trata es de que la mujer mire a Dios como un enemigo. Eso es muy claro. Por eso empieza insultando a Dios.
calumniándole. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, eso es una calumnia, eso no lo ha dicho Dios. Es decir, la intención es clara, que Dios se te vuelva insoportable, que Dios se vuelva detestable, esa es la intención, la única intención, que Dios se te vuelva detestable. Y Dios significa los mandamientos, la religión, la iglesia, los sacerdotes, que se vuelva detestable, que se vuelva insoportable, que te fastidie, que te dé alergia. Que tú oigas que dicen el Papa y te empiece una urticaria. Pero cuidado, puede significar que ya estás poseso. Bueno, en todo caso, el objetivo de la serpiente es claro, va ahí, exactamente ahí, a que tú mires la religión como tu enemiga, a que tú mires a Dios como un estorbo, a que tú mires a los sacerdotes como enemigos. Ese es el objetivo, pero lo que más nos interesa es cuál es la estrategia, y la estrategia está en el versículo 5, Génesis 3:5. Dios sabe que el día que comáis de él, y dice dos cosas, serán abiertos vuestros ojos. Eso es llegar a una plenitud de conocimiento, ¿cierto? Y segundo, seréis como Dios. Seréis como Dios. Y de esos dos propósitos que la serpiente le da a la mujer, o dos razones que la serpiente le da a la mujer para que coma del árbol prohibido, de esos dos propósitos, en realidad podemos sacar solo uno. Es decir, lo que le está diciendo a la serpiente es, vas a ser como Dios. ¿Por qué subrayo tanto la importancia de Génesis 3:5? Por una razón básica. Resulta que nosotros encontramos en muchos lugares de la Biblia, en el Nuevo Testamento, que eso de ser como Dios no es una cosa tan mala. ¿Qué quiero decir? No es tan malo, no. Mire, póngale cuidado. Dice Jesús a sus discípulos, el que crea en mí hará las mismas cosas que yo hago y aún mayores. Eso es ser como Dios. Eso es ser como Dios. Otra, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, dice San Pablo. Eso es ser como Dios. Nosotros juzgaremos a los ángeles. Ojo aquí en la casa de los santos ángeles. Nosotros juzgaremos a los ángeles. Eso es ser como Dios. Hechos partícipes de la naturaleza divina, dice San Pedro. Eso es ser como Dios. Y entonces, ¿estaba diciendo verdad o mentira la serpiente? Seréis como Dios. ¿Era verdad o era mentira? Así quería verlos. ¿Ah? ¿Era verdad o era mentira? Los que antes dijeron mentira ahora lo dicen más fuerte, los que antes dijeron verdad ahora lo dicen más fuerte. Pregunto y responden todos al tiempo y vamos a ver en esta asamblea por dónde va la mayoría. Lo que dijo la serpiente, seréis como Dios, ¿era verdad o mentira? ¿Ah? Hay otros en cambio que no opinan, ponen cara así de perplejos, cara de que no, yo no voy a decir ninguna herejía, yo aquí... A ver, usted que se queda callado, ¿era verdad o mentira? Pronúnciese. Mójese, tome partido. Dice que era mentira. ¿Y usted? Ella dice que es verdad. ¿Y usted es hermana de él?
Muy típico de dos adolescentes. Solo le hago una pregunta, señorita. ¿Usted llegó a la conclusión de que era verdad porque su hermano dijo que era mentira? Fíjese, ¿cuál es el encanto que tiene el pecado? El encanto que tiene el pecado es que promete algo verdadero por un camino falso. Escriba esa frase, escríbala que le va a servir. Promete algo verdadero por un camino falso. Es decir, lo que le vende la serpiente a Eva es un atajo. Es un atajo. Lo que le está diciendo la serpiente es, mira, en vez de irte por el largo camino de la obediencia, vete por el corto camino de la desobediencia. Lo que dijo la serpiente es la pura verdad. Seréis como dioses, pero seremos como dioses en la obediencia a Dios. Seremos como dioses en la sangre del Cordero. Seremos como dioses o como Dios en el poder del Espíritu Santo de Dios. Seremos como Dios comiendo el cuerpo del Hijo de Dios. Ahí seremos como Dios. Entonces, la serpiente promete lo verdadero a través de lo falso. Promete algo que será cierto y será cierto. Y el Espíritu Santo de Dios hace cosas maravillosas. El mismo San Pablo decía, he obrado más que todos, o no yo, la gracia de Dios conmigo. Es decir, que lo que dijo la serpiente es verdad, pero el camino que propuso la serpiente es mentira. Les voy a dar otro ejemplo, que esta vez lo vamos a tomar del Evangelio según San Lucas. Yo tengo que hablar luego con los dueños de esta casa con respecto a esta Biblia. Recuérdenme luego que yo hable del asunto de esta Biblia. Pero por ahora, tomamos, yo sé muy bien que la traducción que sea correcta, por supuesto, ni más faltaba. Las tentaciones de Jesús. Esto lo tuvimos el primer domingo de Cuaresma. Bueno, y encontramos en el capítulo 4 de San Lucas que el diablo le dice a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de todos los reinos de la tierra, si tú postrado me adoras. Miremos la versión de San Mateo, que fue la versión que escuchamos en este año, la versión de las tentaciones según San Mateo. La encontramos igualmente en el capítulo 4, pero esta vez de San Mateo. Dice así, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora yo hago esta pregunta, ¿Cristo es rey, sí o no? ¿Cristo es rey de todos los pueblos de la tierra, sí o no? Sí. ¿Cristo es rey porque adoró al diablo? No. Lo que le propuso el diablo a Jesús era verdad. Que fuera el rey de todos los pueblos de la tierra, verdad. Pero el camino, imagínate el camino, que adore al demonio. Y ahí sí no se va a poder. Eso sí no se va a poder, querido. Y no tan querido. Entonces démonos cuenta, ¿cuál es la estructura? Esto es muy importante para que entendamos dónde se daña el amor. Porque allí donde se daña el amor, por esa misma grieta entra la idolatría. Y ahí donde se daña el amor y entra la idolatría, por esa misma grieta entra el pecado. Y entra la muerte. Y ahí es donde el amor se precipita en el abismo de la desolación y de la destrucción, ese abismo del que nos habló San Pablo en capítulo 1 de Carta a los Romanos, versículos 21 a 31. ¿Cuál es entonces la estructura del pecado? ¿Cuál es? La estructura del pecado es la de un atajo. Ese es el pecado. El pecado te promete ¿qué? Felicidad, te promete alegría. Mire, aquí alguien escuchó lo de la Biblia.
Llévese bien lejos esa, por favor. El pecado te promete felicidad, el pecado te promete alegría, el pecado te promete, ¿qué más? Amistad, te promete gozo, te promete poder. Y viene una pregunta, ¿y es que es malo? ¿Y es que es malo buscar alegría? No. ¿Es malo buscar felicidad? No. ¿Es malo buscar autoridad y poder? No. ¿Cómo así que no? Pues mire, piense una cosa. Si usted es, por ejemplo, papá o mamá, ¿no es verdad que usted necesita autoridad? Uno necesita autoridad. Si uno es sacerdote, por ejemplo, uno necesita autoridad. Si uno es profesor, uno necesita autoridad. Si usted es médico, usted necesita poder y autoridad. Porque si usted le dice al enfermo, tiene que tomarse estas pastillas 3 veces al día. ¡Las pastillas esas! ¿Yo cómo voy a tomar esas pastillas, hermano? Ese médico no va a lograr nada. El médico necesita una palabra de poder y autoridad. Nos dice por algo la Escritura, toda autoridad viene de Dios. La autoridad se necesita, el poder se necesita. Entonces todo lo que promete el pecado, prácticamente todo, menos cosas como esto de la adoración al demonio, que es la mentira detrás de todo el maquillaje. Todo lo que promete el pecado, en el fondo es bueno, pero lo promete a través de atajos. Y la estructura del atajo es la enfermedad del amor. Es decir, cuando uno escoge el atajo, enferma el amor. En el caso del relato del Génesis, embaucada por las palabras de la serpiente, la mujer busca un atajo y dice, pues sí, ya está esto aquí, pues de una vez, es un fruto deleitable, da sabiduría, pues ¿cuál es el problema? Buscó el atajo, está ahí mi objetivo, al alcance de mi mano, ya está ahí. El pecado adquiere poder en tu vida porque pretende presentarse como un ahorro de esfuerzo, de tiempo. Por eso, porque pretende presentarse como un atajo. La palabra atajo es una palabra increíblemente venenosa y peligrosa cuando se trata del amor. Buscar un atajo. El amor sin atajos se llama la cruz. El amor sin atajos se llama la cruz. Nos dice el capítulo 12 del Evangelio según San Juan que Jesucristo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les amó hasta el extremo. O sea, ¿sabe cómo se traduce eso? Cristo nos amó sin atajos. Hasta el extremo quiere decir sin atajos. Hasta el extremo quiere decir sin ahorrarse nada. Hasta el extremo quiere decir haciendo el curso completo, el recorrido completo y la tarea completa. Así nos ha amado Cristo. Cristo es el amor sin atajos, y cada vez que uno busca un atajo en el amor, peca. Entonces la persona dice, yo tengo anhelo de felicidad, pero se supone que la felicidad proviene cuando uno pues es honrado y es humilde y es buen amigo y tiene clara la conciencia y entra en amistad con Dios. Y ya, a esa altura yo ya me he fumado unos 400 cachos de marihuana. Entonces el cachito de marihuana es un atajo. En vez de todo ese largo camino de aquí a que yo me vuelva honrado, sincero, estudioso, trabajador, no, eso. Más bien, páseme otro boxer ahí, hágame el favor. A oler tiner, a oler boxer, a drogarse. Y ustedes recuerden una cosa, cuando hablamos de drogas todos decimos sí, pobrecitos los drogadictos. Pero acuérdense que las adicciones del corazón humano son muchas. Todo lo que se vuelva idolatría. Incluso bioquímicamente,
el placer sexual es una droga y crea una adicción muy semejante a la de cualquiera de las drogas que se venden en las calles de las grandes ciudades. Esa es una droga. Entonces, un placer sexual fácil es una manera de drogarse, es una droga. Y ese es un atajo. Es una manera de decir, pues de aquí a que yo llegue pues a las alturas de la contemplación y la amistad con Dios y me sienta bien y todo eso. No, eso no hay necesidad de todo ese tiempo. Hay que admitir una cosa, de una o de otra forma, todos hemos utilizado atajos y no todos son igualmente malos. Es decir, hay que tener cuidado de satanizar el placer. Yo no estoy diciendo aquí que entonces todo placer es un atajo. Porque entonces algunos de ustedes no van a comprar empanadas. Algunos van a decir, no, esta empanada es un atajo a la felicidad. Mejor no compro nada. Pero la estructura fundamental del atajo peligroso, ¿cómo distinguir unos de otros? Pues que hay atajos que van envolviendo y teniendo cada vez más poder sobre nosotros. Acuérdate lo que se ha dicho de la persona adinerada. Ya no tenía dinero, el dinero lo tenía a él. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una línea muy fina que separa el usar las cosas y empezar a ser usado por las cosas. La Biblia, por ejemplo, en contra de lo que dicen los protestantes, la Biblia no condena el buen uso del licor. Veo varios diciéndole a la esposa, ¿se da cuenta, mija? La Biblia no condena el buen uso del licor. Pues sí, ¿para qué le vamos a inventar cosas a lo que no es? La Biblia no condena eso. La Biblia no condena el placer, pero nos advierte que en el placer, en cualquier placer, hay una semilla de idolatría y que hay que tener mucho cuidado. Porque el placer se te empieza a volver un atajo y empieza entonces a convertirse en un señor de tu vida. Y esa es la enfermedad del amor, y ahí terminamos la segunda parte. Llevamos dos partes. Primera, la increíble necesidad del amor que tenemos, con algunos ejemplos. Segunda, ¿por qué se enferma el amor? Se enferma porque busca atajos, pero esos atajos se convierten en glorietas, remolinos de los que la gente ya no sabe salir. Vamos al tercer punto, que es el objetivo. A menos que ustedes estén muy agotados y entonces dejamos para dentro de 6 meses. Entonces seguimos. Tercer punto. ¿Qué hace entonces la Eucaristía? Si la Eucaristía es sacramento del amor, ¿de qué manera la Eucaristía restaura el amor? Yo empiezo por contarles algo. Casi siempre cuando uno va donde el médico, uno termina recibiendo o inyecciones o pastillas, ¿no es verdad? Eso es lo que hacen los médicos siempre, siempre. Entonces, por eso, un dicho que le he oído a varias personas mayores es, le pregunta a uno, don Oliverio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué es de su vida? Entonces dice él, en primer lugar, hable claro, padre. Déjese sonsonete que yo todavía hablo bien. Bueno, Oliverio, ¿qué más? ¿Bien o qué? Sí, porque es que a veces uno con las personas mayores empieza a utilizar un tono, ¿no? Oliverio, ¿cómo le va? ¿Qué hay de...? Hable claro. Sí. Como le pasa a la gente con los bebés, siempre a los bebés es hablarles mal. Antes uno aprendió a hablar, ¿no? Porque a los bebés todo el mundo les habla de una manera ininteligible. Ay, me El bebé podría responder y decir, hable claro. Hable claro, bueno. Entonces llega uno, segundo intento a la visita a don Oliverio. ¿Qué más, Oliverio? ¿Bien o qué? No, hombre, aquí vaciado. ¿Y por qué estás mal? Porque estoy aquí como una gallina, tome y tome pepas. Eso se lo he oído yo a varias personas mayores.
Entonces, los remedios casi siempre son coma algo o inyéctese algo, ¿no? Son inyecciones o pastillas o jarabes, o sea, cosas que comemos o cosas que nos inyectamos. Así es la Eucaristía, pan y sangre. La Eucaristía es una transfusión. La Eucaristía es la pastilla que necesitabas, el remedio que necesitabas. La Eucaristía es una transfusión. De lo que se trata en la Eucaristía es de que empiece a circular en tu torrente sanguíneo la sangre del Señor. De eso es de lo que se trata en la Eucaristía. Que la sangre de Cristo empiece a circular en ti. ¿Y por qué hablamos así? Porque en la Biblia la sangre, ¿qué es? ¿Qué es? La sangre es la vida. Entonces la Eucaristía es el reconocimiento que yo hago. ¿Reconocimiento de qué? Reconocimiento de que necesito nueva vida. ¿Por qué? Porque la vida que yo tenía es una vida llena de atajos, una vida llena de atajos cómodos, atajos que yo he buscado por la dependencia que tengo del dinero, del placer, del poder. Uno vive con una cantidad de ídolos. Entonces mi vida, que es otra manera de decir el amor de mi alma, porque el alma está hecha de amor, la vida está hecha de amor. Mi vida está enferma, mi vida está sucia. En algunos casos hay personas que ya no logran limpiar su propia sangre. Y entonces, por ejemplo, porque los riñones no les funcionan, tienen que aplicarles diálisis. Diálisis. ¿Y qué es la diálisis? La diálisis es que un aparato limpia tu sangre porque tus riñones no alcanzan a hacerlo. Pero hay casos en que la situación es todavía más grave y hay que reemplazarte tu sangre. Y eso se llama transfusión. Entonces, ¿yo cómo debo asistir a la Eucaristía? Yo debo asistir a la Eucaristía pidiéndole al Señor, hazme una transfusión. Cambia mi manera de amar, cambia la lógica de mi amor. Porque mi amor, el amor que yo tengo adentro se me ha enfermado. Como dice la gente popularmente, por lo menos en Colombia, se ha apichado. Mi sangre se me ha apichado. Mi sangre se me ha ensuciado. ¿Por qué se ha ensuciado? Porque he estado donde no debía estar y porque otros me han dañado también. No todo es culpa de uno tampoco. La sangre se me ha ensuciado. Mi capacidad de vivir y de amar se ha dañado. Y entonces, Señor, me he vuelto egoísta, me he vuelto resentido. Entonces, Señor, me he vuelto agresivo. No sé cómo amar. He perdido esa capacidad porque se me dañó. Ese motor fundamental se me dañó. Por eso necesito una transfusión. Esta es la primera idea con respecto a la Eucaristía. Transfusión de vida, transfusión de sangre, transfusión de amor. Pero la Eucaristía todos la asociamos principalmente con el cuerpo de Cristo que comemos bajo la especie de pan. Y aquí necesitamos la ayuda de un gran doctor y predicador de la iglesia llamado San Agustín. Vivió a finales del siglo IV y comienzos del siglo V de nuestra era. San Agustín nos da esta hermosísima explicación con respecto a la Eucaristía. Con los demás alimentos sucede que tú los transformas en tu propia carne y sustancia. Así, por ejemplo, lo que ustedes tengan de carnecita, algunos de aquí, generosa carnecita, ¿cierto? Aquí hay varios con los que nos podemos mirar y nos conocemos, nos identificamos. Lo que tú tengas de carnecita, ¿de dónde salió? De todos los sancochos. Y tanta bandeja paisa
y tantas visitas a la cafetería y tantos postres furtivos y sobre todo empanadas de la máxima calidad. Entonces, tu carne, esta carne, o sea, la tuya, no esta, ¿no? ¿Cierto? Porque aquí voy a decir yo como ese chistoso que dijo, ustedes sí saben que Chopin no podía tocar con esta mano. No, claro, porque esta es mía. Entonces, cuando yo hablo de esta carne es la tuya, obviamente, ¿no? ¿Cierto? ¿De qué está hecho usted? De sancocho, su merced. Uno está hecho de eso. Pollito asado, platanito, unos frijoles, arrocito, ¿qué más? A ver, ¿de qué más están hechos ustedes? ¿Ah? Sushi, dicen aquí, vaya, muy bien. Mis respetos. Y aquí corrigen, su chicharrón. Yo veo que ustedes no toman muy en serio a San Agustín, mejor sigo. Mire, San Agustín dice, con los demás alimentos diferentes de la Eucaristía, tú los transformas en tu carne y sustancia, los demás alimentos. Pero con la Eucaristía, ella te transforma en lo que ella es. Esto es maravilloso, maravilloso, y sobre esto hay tanto que predicar, es tan bello. Mira, la Eucaristía, Cristo la definió como pan vivo, pan vivo. Los vegetarianos han complicado mucho el panorama porque para los vegetarianos el problema es que uno come cadáver, ¿no? Y ellos se ponen así todos drásticos. Uy, estás comiendo cadáver de vaca. Ay, tú comes cadáver de cerdo. Y el otro come cadáver de pollo, y así sucesivamente. Somos unos come cadáver. Usted come cadáver, por ejemplo. Comedores de cadáver. Pero no caen en cuenta ellos. Yo por eso vi un afiche que decía lo siguiente. Aparecía una hoja de lechuga. Y abajo había un letrero que decía, esta lechuga estaría plenamente viva si usted no la hubiera destruido, señor vegetariano. Claro, eso es verdad. Comer siempre es cercenar una vida, siempre. Ay, no, yo únicamente como pan y además es pan orgánico y además es pan dietético y es pan integral y es pan, bueno, ahí le ponen todos los adjetivos y con cada adjetivo le duplican el precio, claro. Yo únicamente como pan dietético, original, integral, orgánico, bueno, y todos los adjetivos del mundo. ¿Y ese pan lo hicieron de trigo? Sí, señor. ¿Y ese trigo, si no lo hubieran hecho pan, sino que lo hubieran sembrado, estaría vivo? Sí, señor. O sea que usted acabó con todo un trigal. Claro. ¿De qué se alimenta uno? De quitarle vida a otros. De eso se alimenta uno. Lo que pasa es que en el caso de los vegetales no se nota tanto porque no hacen tanta bulla. Porque vaya usted a matar un marrano. Sobre todo si es a cachetadas. Eso es una cosa. Los vegetales hay que matarlos para comérselos. Si usted no se hubiera comido ese trigo, sino que usted hubiera dicho, mejor aguanto otra semana de hambre y siembro estas otras semillas de trigo, pues usted hubiera dejado hermosos trigales. Hubiera muerto anoréxico, pero para consuelo suyo, su carne putrefacta hubiera servido para alimentar el trigal. Abono. Se acabó el problema. Entonces fíjate, ¿de qué se alimenta uno? Uno se alimenta de la vida. De eso se alimenta uno, de la vida. Y no se dejen meter ustedes cucarachas en la cabeza de que ser vegetarianos, de que los vegetarianos, ¿qué vegetarianos ni qué 8 cuartos?
Uno se alimenta de vida. Y eso es verdad. Y el día que usted se come una lechuga, usted está destruyendo algo que estaba vivo. Pero resulta que Jesús es el pan vivo. Esta es la gran diferencia. El pan vivo. Porque cuando uno compra ese pan elegante, carísimo, que es orgánico, integral, no sé cuántas cosas. Mire, este pan fue cultivado oyendo Mozart. Como conclusión, es un pan que le trae armonía. Y la gente dice, ay, sí, debe ser un pan armónico. Un pan, claro. No sé cómo no se me había ocurrido un pan armónico. Pero su tal pan armónico igual le salen todos los bananos ahí, igualito. Oiga, entonces, el pan que usted se coma, por más orgánico y por más Mozart que haya oído ese pan llega muerto. Y si no llega muerto, lo primero que hace usted es matarlo. Claro, usted lo mata. Eso es así. Pero Cristo es el pan vivo. Cristo entra vivo a tu vida. Y vivo significa activo. Vivo significa como en el Evangelio. Vivo significa dando vida. Así llega Cristo a ti, dando vida. Todas las maravillas de Cristo, todas se realizan en la Eucaristía, todas. Para hablar de la Eucaristía hay que recorrer los 4 evangelios y 20 siglos de historia de la iglesia. Esa es la Eucaristía. Cristo llega vivo a ti, vivo. Y este Cristo vivo permanece vivo. Y eso es lo que nos quiere decir San Agustín. Las demás cosas que tú comes, tú las transformas en ti. Cuando te alimentas de Cristo, Él te transforma en Él. Esa es la transfusión. Y por eso la Eucaristía es medicina. Y por eso la Eucaristía es transformante. Y por eso nosotros tenemos que recibir la Eucaristía como pan vivo y vivificante. Tenemos que recibirlo como el pan que ha venido del cielo. Quiero terminar con un comentario sobre esa frase. El pan que ha venido del cielo. Hay tanto que decir, solo una frase, solo una explicación. Hay un salmo que dice: el cielo es para el Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. La palabra cielo tiene muchos significados en la Escritura, muchos y muy bellos, aparte del significado obvio de firmamento. Tiene muchos, pero entre los muchos significados que tiene hay uno que yo creo que es muy hermoso para terminar esta reflexión en esta ocasión. Mira, la Eucaristía es pan que viene del cielo, y el cielo es lo que está más allá de las mentiras, de los poderes y de los imperios de este mundo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque lo que está sujeto a los poderes, las palabras, los imperios y la servidumbre de este mundo se puede comprar y vender. A un general exitoso le vence otro general exitoso. A un millonario le sale otro millonario, y a un astuto le gana otro astuto peor. Pero cuando hablamos del cielo, estamos hablando de algo que está radicalmente por encima. Desde el principio está por encima de todo ese tinglado, de todas esas mentiras, de todos esos engaños, de todas esas estrategias. Y esto nos da ocasión para recordar esa otra frase amorosa de Catalina hacia Jesucristo: eres dulce sin mezcla de amargor. Es decir, viene directamente de Dios para ti, sin una sola mentira. Es tan grande la santidad, es tan grande lo que Cristo ha hecho en la Eucaristía, es tan grande lo que el Padre Celestial te da en la Eucaristía, que ni siquiera la mentira del sacerdote puede destruirlo. Esto fue lo que definió el Concilio de Trento.
cuando dice ex opere operato, es decir, por la obra que se hace, por lo que se celebra, por lo que cree la iglesia, no por el mérito del sacerdote. Ni siquiera el pecado del sacerdote, si lo tiene, ni siquiera la inmundicia del sacerdote, si la tiene, es capaz de manchar la Eucaristía. Eso es lo que significa que es del cielo, que nadie la puede manchar, que ninguno tiene poder sobre ella, ninguno. Y esto, ¿cómo lo insiste hermosamente el Papa Benedicto, diciéndonos a nosotros los sacerdotes, con ese lenguaje tan elegante que tiene el Papa Benedicto, cuando le dice a los sacerdotes: carajo, dejen de creerse dueños de la Eucaristía, hola. Bueno, él dice un poquito más elegante, pero la idea es esa. Ustedes no son dueños de la Eucaristía. Nadie es dueño de la Eucaristía. Nadie tiene poder sobre la Eucaristía. Te llega así, directa. Hace poco estuve en una misión en Estados Unidos y un amigo español me invitaba a un restaurante de cierta exclusividad, pues de hecho un restaurante español, y me dice al momento del pan: este restaurante es tan exclusivo. Yo por supuesto nunca le pude pagar la invitación, o sea, la posibilidad mía era invitarle un perro caliente, así que no había mayor compensación. Pero me dice este hombre: este restaurante es tan exclusivo que este pan que te vas a comer lo han traído de España, lo han traído de España. Bueno, yo he tenido ocasión de predicar también en España, y si Dios quiere la semana entrante estaré nuevamente en España, y yo puedo certificar que a mí, hasta donde yo pueda catar panes, me sabía igual. Es decir, mira, viene de España, de España. Es que esto viene de España, ¿Y cómo lo traen de España? Pues mira, es muy sencillo, lo hacen, allá lo hacen, y hay un mozuelo que se lo lleva en una bolsa al avión y luego lo traen aquí. No, lo mandan congelado, es un pan que lo mandan congelado. Viene directo de España y la gente se come ese pan. Oh, sí, qué bueno, hoy sí, está bueno. Bueno, en este caso no es un chiste, viene del corazón de Dios para tu corazón. Y ni siquiera el sacerdote puede ensuciarlo, ni siquiera él, ni aunque quisiera. Del corazón de Dios para tu corazón, del amor de Dios para tu amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.